El día de hoy quiero hablarles acerca de liderando o siendo ejemplos, liderando poniendo el ejemplo. Hemos estado hablando acerca de estas cosas, pero el día de hoy quiero hablar acerca de los problemas que enfrentamos al ser ejemplos. Problemas que usted y yo enfrentamos al ser ejemplos. Vamos a entrar entonces de lleno. El primer problema que yo encuentro para que usted y yo podamos ser ejemplos o buenos ejemplos es el problema de lo distintivo o de la manifestación del carácter bíblico. Escuche, el problema de lo distintivo, de la diferencia, de la manifestación del carácter bíblico, porque todos mostramos un carácter, todos hacemos un tipo de diferencia. La cuestión aquí es una diferencia positiva, es una manifestación del carácter bíblico o es tu carácter. Vamos a las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, encontramos lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, les dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Interesante, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primero, tenemos nosotros que entender que no debemos estar imitando o haciendo lo mismo de las conductas ni las costumbres de este mundo. Quiero que lo entienda, porque las costumbres y las conductas de las personas de este mundo van en contra de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que no imitarlas. Dios nos ha llamado a imitarlo a Él, a Jesucristo, no a las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, ¿qué es lo que tenemos que permitirle? Dejen que Dios los transforme, porque aquí está la cuestión. No se trata de que nosotros vamos a cambiar, es de permitirle, es de dejarle. Dejen que Dios, la verdadera transformación en el carácter de una persona únicamente la puede hacer Dios. Nosotros tratamos de arreglar ciertas cosas, pero a veces salen mal. Es de permitirle al Espíritu Santo de Dios que transforme. ¿Qué es lo que quiere transformar? La manera de pensar. La Biblia nos enseña claramente que lo que el hombre piensa, el hombre es. Por lo tanto, esa forma de pensar tiene que cambiar. Y únicamente lo puede hacer Cristo. Únicamente Dios puede cambiarte la manera de pensar. Si usted recuerda, ¿qué pensabas? ¿Cómo pensabas antes de venir a Jesucristo? Ahora que estás en el Señor, debes pensar diferente. Si seguimos pensando de la misma manera, estamos en un problema. No estamos madurando, no estamos creciendo, únicamente estamos estancados. Y el problema de quedarnos estancados es que una agua que queda estancada con el tiempo empieza a oler mal. Y no solamente eso, sino que también empieza a crear un montón de bichos. Y no estoy hablando de niños salvadoreños, estoy hablando de esos zancudos y mosquitos y toda esa clase de insectos que empiezan a crecer, porque el agua no se mueve, no corre, está estancada. ¿Sí? Y el cristiano de igual forma, si no crece, si no madura, empieza a crear también un montón de bichos. Empieza a adoptar, a imitar las conductas y las costumbres de este mundo.
debemos entender nosotros que el problema va a ser que vamos a manifestar un carácter no bíblico. Pero tenemos nosotros que entender que va a ser un problema. El segundo problema que yo encuentro es de dirección o el ejemplo equivocado. ¿Escuchó? El problema de dirección o el ejemplo equivocado. A veces damos un mal ejemplo. A veces ni siquiera sabemos nosotros mismos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Había un programa donde entrevistaban a gente que se llama Ser Cristiana y les preguntaban, ¿sabes tú cuáles son los 10 mandamientos? Y ahí se veía la realidad de las cosas. No mucha gente se sabe los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar con esto? Es de que muchas veces nosotros nos llamamos cristianos, pero en realidad no hemos entendido en realidad qué significa ser un creyente. El problema de dirección o el ejemplo equivocado. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, nos dice el apóstol Pablo, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mire, usted y yo debemos motivarnos constantemente, pensar en diferentes maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. Al fin y al cabo, si la cosa que vamos a hacer, lo que vayamos a hacer, si no nace del amor a las personas, estamos mal. ¿Y qué dice? Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora yo entiendo. Muchos me dirán, eso de que el día de su regreso se acerca, he venido escuchándolo yo por mucho tiempo. Bienvenido al club, porque yo también lo he escuchado. Pero eso no quiere decir que no está cerca la venida de Dios. Usted y yo no sabemos el día cuando Él regresa. Sabemos que regresa, pero no sabemos cuánto. Por lo tanto, debemos estar nosotros haciendo actos de amor, buenas acciones, motivados de un amor genuino. No dejemos de congregarnos. ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse? Déjeme decirle, ¿cuántos hemos fallado en ser un ejemplo? ¿Alguna vez ha invitado usted a alguien a la iglesia? Y lo ha venido invitando por mucho tiempo. Y parece ser que están renuentes y no quieren acompañarlo a usted a la iglesia. Pero tristemente, el día en que ellos deciden venir a la iglesia es el día que usted decidió no venir a la iglesia. Problema de dirección o el ejemplo equivocado. ¿Se acuerda cuando nuestros padres nos decían? Por lo menos yo sí lo recuerdo. Imagínense que esta sea una cerveza. Y me decían, no tomes. Es malo para ti. Y si es malo para mí, ¿no es malo para ti? ¿Cuál es la diferencia? Si muchos tratamos de evadir la idea de que Dios nos ha llamado a ser ejemplos, a ser ejemplo para las demás personas. ¿Por qué? Porque tratamos de evadir esta cuestión de que tengo yo que entonces no solamente decir, sino actuar. Tengo que modelar lo que estoy diciendo, lo que estoy profesando. Si le digo a alguien, oye, no dejes de congregarte, yo debo asegurarme que yo no dejo de congregarme.
los actos hablan más fuerte que las palabras. Y esa es una gran verdad. A veces, y quiero que lo vaya entendiendo, escuche, porque a veces nosotros creemos que somos nosotros los que convertimos a la gente. Usted y yo no podemos convertir a nadie. Es el Señor el quien convierte. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado a la gente. No somos usted y yo. Pero eso no es excusa para no ser un buen ejemplo. Dios escogió a 12 hombres para transformar al mundo entero. Y si lo examinamos bien, no eran hombres perfectos. Por lo tanto, hay esperanza. Usted y yo podemos ser transformados si le permitimos al Espíritu de Dios perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. A veces, ¿verdad? Si ustedes como yo nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que personas que han crecido en el Evangelio, al llegar a una mayoría de edad, se aparten del Evangelio? Creo que todos nos hacemos la pregunta, pero aquí le va, mire, por más que sus hijos no quieran nada con Dios, yo le voy a ser sincero, si usted ha sido un buen ejemplo, eso es algo que ellos no pueden negar. Pueden negar que usted les haya, vaya a la iglesia, pero si usted nunca fue a la iglesia, eso no sirve. Hay que tener una buena relación con Dios, pero si nunca lo vieron a usted buscar de Dios, eso no sirve. Ahora, todos y cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío que Dios nos dio. Pero yo quiero hablarle del hecho de que debemos nosotros como creyentes ser un ejemplo. Porque lo que ellos miren, eso no pueden refutarlo. Pero lo que nosotros podamos decir, eso es otra cosa muy diferente. Los actos hablan más fuerte que las palabras. El tercer problema es el problema de la definición. Es que algunos tal vez de nosotros no nos hemos definido. O soy cristiano o soy cristino. O me gusta o no me gusta. O le voy a entrar o no le voy a entrar. Problema de la definición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos dice lo siguiente. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Me encanta. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si muchos lo adoran, no como el Señor de sus vidas, sino como aquel genio de la lámpara, ¿verdad? Que lo busco cuando lo necesito. Entonces no es tu Señor. Es tu hada madrina, pero no es tu Señor. Hay que adorarlo a Él como el Señor. Y siempre he dicho yo, hemos tenido ese problema nosotros. Tal vez hemos predicado un evangelio un poco flojo, donde vemos a Jesús como el Salvador, pero no como nuestro Señor. Y la cuestión es esta, no, Él es el Señor de mi vida. Él pagó por mi vida. Él pagó el precio de mi rescate. Con su preciosa sangre me compró. Mire, este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio puro. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Mire qué tremendo. Debemos nosotros estar siempre preparados para dar una explicación. Le dije la semana pasada, cuando la gente me pregunta, ¿y por qué no tomas? Es una excelente oportunidad para poder presentar el evangelio, dar una explicación.
Porque muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no tomas? Oh, porque es malo, el licor es esto, el licor es allá. Oye, estás desperdiciando una buena oportunidad para darle la gloria y honra a Dios, quien es el que te ayuda a vencer cualquier tentación. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Tenemos que dar una explicación. Y aquí le va, y la explicación, porque, ¿cierto o no? Existen muchos cursos que usted puede tomar para dejar de beber alcohol. Algunos dicen que funcionan, otros no funcionan. La verdad es esta, es que solamente el verdadero creyente ha podido vencer. No porque él es fuerte en sí mismo, sino porque el poder de Cristo Jesús es Dios quien hace a través de nosotros, no nosotros. Porque entonces, si yo digo, oh no, es que porque yo un día decidí que era malo el licor, ¿a quién se está llevando la gloria? Soy yo, no él. Quiero que veamos entonces pasajes para ser ejemplos. Pasajes bíblicos para nosotros poder ser ejemplos. Debemos nosotros como creyentes, como cristianos, como verdaderos discípulos de Cristo Jesús, debemos ser un retrato de la realidad, no oculte nada. Muchas veces vivimos vidas secretas, creemos que somos de la CIA, del Servicio de Inteligencia americano. Debemos ser un retrato de la realidad, una prueba de que Jesucristo salva y cambia las vidas. Porque no hay nada más impactante, no hay nada más que la gente pueda ver cómo tú eras, y porque ahora encontraste a Cristo y has entrado en una relación íntima y personal con Jesús, ahora eres diferente. De manera de llegar a ser un poderoso imán que capta a otros para Cristo. Yo no sé usted, pero mire, nosotros allá jugábamos con los imanes. Y entre más poderoso sea el imán, usted ya no puede controlarlo. Pero hay algo bien curioso. Que usted agarra un imán y lo pone en el sentido contrario, y por más que usted trate de unirlos, no lo va a lograr. Como que y usted está ahí y no se une. Ahora dele vuelta, inmediatamente se atrae el uno al otro. Escuche, va a haber gente que no va a querer nada con Cristo. Y nosotros a veces estamos queriéndolo forzar ahí. No, solamente sé ejemplo. Deja que la gente mire la transformación que Él produce en tu vida. Primera de Corintios 11:1 nos dice: y ustedes deberían imitarme a mí. ¿Quién está hablando? Pablo. Mire, pero muchos de nosotros no nos atreveríamos a decir esto. Y ustedes deberían imitarme a mí. Pero no se quedó Pablo ahí. Que dice después: así como yo imito a Cristo. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. La cuestión, el modelo perfecto es Jesús mismo. Pero Dios también usa a seres humanos para que nosotros podamos modelarlo, que nosotros podamos de una u otra forma imitarlo. Porque a veces me da como que necesitamos ese palpar, esa carne humana. Porque muchos tal vez piensan: oh, pero es que Jesús es Dios.
y nosotros no somos dioses. No, esas son excusas para seguir pecando. Esas son excusas para no permitirle al Espíritu Santo que haga la obra que comenzó en nosotros. Esa es una excusa porque en realidad todavía estoy indeciso. No me he definido si en verdad quiero entrarle a esta cuestión o no. Pablo dice, imítenme a mí. Ustedes deberían de imitarme a mí. Pero no está trayendo los ojos hacia él. ¿Qué dice después? Así como yo imito a Cristo. Cristo es el ejemplo supremo, el ejemplo perfecto. Primera de Tesalonicenses 1:6 nos dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Mire, cierto o no, cuando tú verdaderamente te conviertes al Evangelio, vas a sufrir algún tipo de reproche, algún tipo de abandono, algo va a pasar. La gente ya no quieren estar contigo. ¿Por qué será? Porque ahora es un agente de luz. Antes vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, en el pecado, y como todos estamos haciendo lo mismo, pues no había ningún problema. Pero como ahora tú empiezas a decir, no, pero la Biblia dice esto que está malo, la Biblia dice esto de que acá, y la Biblia dice, y la gente empieza a decir, oye, pues mejor vete tú de aquí porque no queremos saber nada de eso. Hay cierto sufrimiento. Yo quiero decirte, Jesús sufrió la cruz para poder comprar nuestra libertad. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Se da cuenta? Nos imitaron a nosotros y también al Señor. Obviamente, entonces, la clave de la madurez espiritual no es cuán grandiosos somos. Hay muchos por ahí creyéndose muy grandes, ¿verdad? Oh, qué bonito soy, qué grande soy. No estás mal, hijo. Aquí el único grandioso y el más excelente y el digno de ser imitado es Él, Cristo. Obviamente, entonces, la clave de la madurez espiritual no es cuán grandiosos somos, sino cómo y cuánto estamos siguiendo a Jesucristo, nuestro ejemplo supremo. En ningún lugar la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura del pastor perfecto, ¿no? Hasta que todos lleguemos a imitar a los líderes de alabanza, peor. Hasta que todos lleguemos, no. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Cristo. A Él hay que imitarlo, a Él hay que seguirlo, a Él hay que adorarlo, ¿como qué? Como el Señor de nuestras vidas. Él es nuestro ejemplo supremo. Ser semejantes a Cristo es la consecuencia directa y exclusiva de la actividad de Dios en nosotros. Que no le digan, que no le cuenten. Mira cómo has cambiado. Es que me puse a entrenar. Es que ahora hago esto, hago lo otro, No. El cambio que se produce en cada uno de nosotros viene directamente por lo que Cristo, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. De lo contrario, mire, hay mucha gente que son, yo les llamaría cristianos camaleones. De acuerdo a la situación en la que están, así actúan. Hay mucha gente manipuladora que usan el evangelio. ¿Cuánto hemos visto nosotros esto en la iglesia? Jovencitas, las jóvenes, ¿verdad? Vienen chavos de repente de afuera y, ya se convirtió porque ya trae una Biblia en la mano. Nomás para sacarla de la iglesia y bye bye Dios, bye bye Biblia, y se olvidaron de todo. No. El
cambio debe ser producido por Dios mismo en nosotros. Hebreos 13:7 nos dice lo siguiente. ¿Está listo? Dice Hebreos 13:7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Y yo ya sé, ya va a pensar usted, escuche lo que estamos leyendo. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. No les enseñaron otra cosa, los que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, o piensen en todo lo bueno que haya resultado de la conducta de esos líderes que le enseñaron a usted la palabra. Porque yo puedo decirle, yo he tenido líderes que me enseñaron la palabra, pero también he tenido líderes que trataron de enseñarme otra cosa. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y que dice, y sigan el ejemplo de su fe. Pero muchos estamos siguiendo malos ejemplos. Hebreos 13:17 nos dice lo siguiente. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales. ¿Y qué? Y hagan lo que ellos dicen. Permítame. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Mire, hay muchos, ¿verdad?, que desobedecen a los líderes espirituales. Cuestión de ellos. ¿Qué dice? Este es el líder al que debemos obedecer y hacer lo que ellos dicen. ¿Cuál? Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes. Escuche, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. El ser un predicador o el compartir el evangelio o el ser un ejemplo es una gran responsabilidad. Lamentablemente mucha gente no lo entiende de esa manera. Yo he sido llamado por Dios no para entretenerlo, sino para enseñarle a usted a cómo rendirse al señorío de Cristo Jesús. Denles motivos para que lo hagan, ¿con qué? Con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Filipenses 3:17-18. Filipenses 3:17-18 nos dice lo siguiente. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que me siguen, de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Podríamos nosotros decir esto? Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¡Wow! Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Vamos otra vez, versículo 18. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Sí, es que hay muchos que están compartiendo, predicando, pero no es el verdadero evangelio. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. Estos están predicando otro evangelio.
¿Qué dice el versículo 19? Van camino a la destrucción. Su Dios, mire, y entiéndalo, porque hay un montón de dioses, pero son así, con D minúscula. Dios es con D mayúscula, es el Señor, es el Todopoderoso, es Yahweh de las Escrituras. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. ¡Wow! Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¡Wow! En realidad, los creyentes tenemos una responsabilidad doble. Escuche, usted y yo tenemos una doble responsabilidad. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Cuál es esta doble responsabilidad? Primero, usted y yo debemos encontrar cristianos maduros. No verdes, no ya pasados, cristianos maduros. No sea como aquel niño, ¿verdad?, que le dice a su papá, papá, pero si el presidente lo hace, ¿y a mí qué me interesa el presidente? ¿Hello? Sí, vemos un mal ejemplo y queremos imitar ese mal ejemplo. Mire, la verdad es esta, de que vamos a imitar nosotros, quiera o no quiera, usted va a imitar o lo malo o lo bueno. Pero nosotros como creyentes debemos buscar, debemos encontrar. Y usted me va a decir, ay hermano, pero es que no hay. No, sí hay. Sí hay. El problema es que hay que verlos, hay que ponerlos bajo una lupa, ¿verdad? Y hay que detenernos y examinar si verdaderamente son o no son. Que estén cristianos maduros, que estén verdaderamente siguiendo a Cristo y a su palabra. Sí, porque al final nosotros podemos decir, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y yo hago y yo doy y esto y lo otro, y al fin y al cabo, si el líder o el pastor, él es el que va a dar cuenta, no, tú vas a dar cuentas también. ¿A quién está siguiendo? No creas que eso es fácil nada más de echarle la culpa a otro. No. Tú eres responsable. Pero es que no hay buenos ejemplos. Entonces tu responsabilidad es ser tú un buen ejemplo. Wow. Debemos encontrar cristianos maduros que estén verdaderamente siguiendo a Cristo y a su palabra, y usarlos como ejemplo, buscando llegar a ser sus imitadores. Recién convertido. Tuve la oportunidad de ver un buen ejemplo que después se formó en un mal ejemplo. Pero aquí le va. Al ir creciendo y madurando en el Señor, te tienes que dar cuenta tú de que vas a imitar las cosas buenas y las cosas malas las tienes que hacer a un lado. Eso es madurez. Veo y miro la palabra de Dios y digo, esto concuerda. Esto es digno de imitarlo. Pero también veo y tomo la palabra y esto no concuerda. Esto no va. ¿Qué es lo que hago? Lo desecho. Eso es madurez. Porque yo soy responsable por mi propia vida. ¿Qué es lo que estoy imitando? ¿A quién estoy siguiendo? Número 2, no solamente debemos nosotros encontrar a estos cristianos maduros,
que verdaderamente están siguiendo a Cristo y su palabra y usarlos como ejemplos para ser imitadores de ellos, sino que también debemos estar alertas al hecho que hay algunos que no están caminando tras el modelo de divinidad que se encuentra en las Escrituras. Escúcheme, debemos estar alertas. Si Pablo hubiera estado el día de hoy, hubiera dicho, pónganse truchas. Hay muchos que no están caminando tras el modelo de divinidad. Ya se nos olvidó, ¿verdad? Ahora ya no predicamos nosotros de la santidad. Y olvidamos que la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Debemos estar alertas. Lo dejo con esto, Romanos 16, 17 al 18. Libro de Romanos. Mire, el libro de Romanos es tan increíble que me encantaría poder memorizar. Si hay un libro que me gustaría memorizar, es el libro de Romanos. Romanos 16, versículos 17 y 18 nos dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Ya sé lo que está pensando de tanto que pide, ¿no? Escuche, el apóstol Pablo nos dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones. Si tú miras a alguien que está causando, ten cuidado con esa persona. Porque su carácter no es el de Jesús. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Mire que es que hay gente que está dedicada específicamente a eso, a trastornar la fe de los creyentes. Oh, todo suena muy bonito, pero si yo desconozco, porque no tengo una relación con Cristo, porque no llevo un devocional, entonces soy engañado. Trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Me encanta. Si alguien me dice a mí, oh, tienes que seguirme a mí porque yo soy el líder. Empiezo a buscar a ver dónde está la puerta más cercana para salir corriendo de ahí. No. Voy a seguir lo que las Escrituras me enseñan. Lo que Cristo enseña. ¿Qué dice? Van en contra de lo que a ustedes les enseñaron. ¿Qué dice? Manténganse lejos de ellos. Entre más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque tarde o temprano empezamos a imitar esos malos ejemplos. Manténganse. Pero mire, ¿se da cuenta cómo la responsabilidad cae sobre quién? Sobre nosotros. ¿Hay malos líderes, malos ejemplos? Sí. Pero tú eres responsable por permitir ser influenciado o imitarles. Versículo 18. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor. ¡Wow! Tales personas, ¿cuáles personas? Esas personas que solo andan buscando divisiones y trastornando la fe de los creyentes. ¿Qué dice? Ellos no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. ¡Wow! Sirven a sus propios intereses. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué hacemos esto otro? ¿Cuál es el interés ahí? Si el interés es para bendecir a otros, excelente.
Si el interés es para bendecirte solo a ti, ahí está mala cosa. Sirven a sus propios intereses. Y mire cómo lo dice, con palabras suaves y ¿qué? Y halagos. Wow. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Escuche, con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Y aquí quiero decirle, la inocencia muchas veces es ignorancia, porque desconocemos la palabra de Dios, porque no estamos llevando una vida de devoción con aquel al que le decimos ser nuestro Señor. Usted y yo hemos sido llamados a ser ejemplos, que podamos decir nosotros, imítame a mí como yo imito a Jesús. Recuerde, usted y yo no tenemos el poder para salvar a nadie, pero siendo nosotros un buen ejemplo, ponemos la responsabilidad sobre aquella persona. Asegurémonos que estamos dando un buen ejemplo. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.